La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Muy buenos días, bienvenidos a La Cátedra. Este es un programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy un domingo fresquito, pero muy lindo, y entonces queremos compartir con ustedes una visita a nuestros estudios de la doctora en Educación, Graciela Morgade, que no es otra que la decana de la Facultad de Filosofía y Letras. Muy buenos días, doctora Morgade, bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bien. Muchas gracias por invitarme, buenos días y bueno, aquí estamos. Aquí estamos para charlar sobre educación. Recién fuera de micrófono me aclarábamos con Graciela Morgade que ella está dando un seminario de educación, género y sexualidades. Y yo pregunté, ¿sexualidades por qué en plural, no? ¿Cómo es? Contame un poco. Y esto tiene una historia y en realidad es parte de lo que en la universidad hacemos desde hace ya unos 14 años con un equipo UBASIT, con el apoyo del programa. Desarrollamos una investigación, una línea de investigación sobre educación sexual. Y desde la perspectiva teórica que usamos, que básicamente es el enfoque de género, identificamos y el movimiento social de mujeres, los movimientos de la disidencia sexual lo fueron mostrando, que hay muchas maneras de vivir, de disfrutar y de padecer el cuerpo sexuado. Y cuando a veces se pensaba sexualidad, se pensaba desde una perspectiva que en general era binaria, ¿no? Claro, hombre o mujer. Hombre o mujer, exacto. Y de alguna manera, en la perspectiva teórica, los estudios culturales, antropológicos, históricos, fueron mostrando que ese binarismo resulta estrecho para poder nombrar las diferentes formas de construcción de estos cuerpos sexuados, ¿no? Y por eso empezamos a hablar de sexualidades e inclusive hoy hablamos de géneros. Claro. Porque no es la misma la percepción que uno tiene de su cuerpo, ¿no? Claro, la percepción, por un lado, el cuerpo tiene una materialidad que es indudable. Lo que pasa es que en el ser humano esa materialidad siempre está en relación, en diálogo con una cultura, y esa cultura marca, expectativas, límites y posibilidades, y de alguna manera hasta dónde se pueden desplegar la identidad. Pero además está la autopercepción. Claro. Y además están las formas de elección amorosa. Antiguamente se hablaba de la elección de objeto sexual, digamos, de esto es la teoría psicoanalítica. Hoy hablamos de orientación, hablamos de elección amoroso vincular, y esto también es evidente que no son dos formas solamente, que hay distintas combinaciones entre la materialidad del cuerpo, la cultura, el deseo. Y lo central, porque estamos hablando de educación, es poder pensar que en esa vida cotidiana escolar están todas esas identidades, que a veces esas identidades están ocultas o que cuando se manifiestan sufren discriminación o de alguna manera se las excluye. Y nosotros en nuestro país tenemos un conjunto de leyes que garantizan ciertos derechos. ¿Pero se cumplen? ¿Se cumplen esas leyes? ¿Hay políticas que avalen esas leyes? Bueno, en particular, nosotras como equipo de investigación nos articulamos fuertemente con lo que fue y es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación. En este momento hay alguna tensión porque hubo despidos en el Ministerio de Educación y Deportes, algunos cuestionamientos. Un tema que por ahí en particular después podemos hablar, pero en particular el Ministerio, en el caso del programa de educación sexual, se define que va a seguir, pero no se sabe bien cómo. Pero quiero decir, una ley muchas veces condensa ciertas necesidades y un estado de opinión, pero es la política pública la que tiene que llevarlo a la realidad. Y todavía hay una distancia, porque si nosotras pensamos en las profesoras, los profesores que trabajan en las escuelas,
las maestras, los maestros del nivel inicial, del nivel primario. ¿Qué formación tuvieron? ¿Cómo visualizan la cuestión de la sexualidad? ¿Cómo visualizan que las familias van a reaccionar? Todavía hay un conjunto importante de prejuicios, de alguna manera fantasmas, digamos, que hacen que muchas maestras digan, no, yo no voy a hablar de sexualidades, no voy a hablar de cuestiones porque después va a venir la familia. No me metan en problemas. Exactamente. Y lo que está mostrado en las investigaciones, y diría demostrado, casi, es que la enorme mayoría de las familias recibe bien que en las escuelas se hablen de sexualidad, se hablen de la dimensión de la afectividad que incluye la sexualidad, que se pueda hablar justamente de las diferentes identidades, porque a veces en la familia sienten hasta un cierto alivio. Que alguien comience, ¿no? Que alguien dé el puntapié inicial para poder hablar de un tema que hasta hace unos cuantos años atrás era absolutamente tabú. Y sí, no solo, o sea, en la escuela no se hablaba de política ni de sexualidad. Claro, ni de religión a veces. Ni de religión, no, exactamente. Son los tres temas que no se hablan en la mesa, en el colegio, en ningún otro lado. ¿Cómo se hace cómo se articula desde la universidad para capacitar a esos docentes, ¿no? Porque digo, ellos necesitan también una capacitación. Bueno, en principio nosotras trabajamos con el programa a partir de un convenio y hicimos capacitación de docentes. De hecho, en el proyecto del año pasado hubo un curso virtual, hubo 16.000 docentes que participaron, pero además nosotras como universitarias mantenemos una línea de publicaciones que son materiales de apoyo para las docentes, los docentes, y nosotras, y yo siempre tuve una sensibilidad muy particular respecto del tipo de producción que la academia tiene que producir, ¿no? La historia de las últimas décadas del trabajo docente en la universidad fue conduciendo a que es más valorado, por ejemplo, un artículo en una revista con referato, después una revista internacional, después una revista internacional que está rankeada dentro de ciertos parámetros de indexación, después que además tenga un factor de impacto, y toda esa especificación va siendo un tipo de campo científico, que es el campo en que las personas dialogan entre sí, los especialistas dialogan entre sí y pueden llegar a ser 50 personas. Pero hay otra línea que tiene que ver con la comunicación social de la ciencia y la tecnología. En algún momento se hablaba de divulgación, y a mí no me gusta mucho la idea de divulgar, pero sí de comunicar, sí, y de producir textos menos cerrados desde el punto de vista teórico, más abiertos, más claros, y diversificar también las publicaciones. Tener mayor impacto, llegar a más gente, claro, o sea, de forma más sencilla. Exacto, entonces hay, en el campo educativo hay revistas dirigidas a docentes que tal vez son leídas por 500 personas o por 1000 personas. Hay editoriales que no hacen el número de educadores en lo más mínimo. Exacto. ¿Y cómo multiplicamos? Para llegar a 10.000 o 100.000, evidentemente tenemos que trabajar en muchos otros formatos. En nuestro equipo en particular, por ejemplo, hace 2 años hicimos un programa de radio por internet, una radio que funciona totalmente por internet, un programa llamado Toda Educación es Sexual. Después editamos los programas, ahora están en la web, publicamos un libro, y bueno, de alguna manera nuestra preocupación permanente es cómo potenciamos nuestras producciones para que esta sinergia que se produjo en el programa de educación sexual integral, que es producción científica, militancia de movimientos sociales, una decisión política que fue del Ejecutivo, al particular el ministro Sileoni, y del Legislativo, que fue sacar una ley en el 2006, con todos esos actores y lo difícil que es, y a veces rispideces, asincronías, algunas que pensaban falta
mucho, todavía es lento, otras que decían va demasiado rápido y está tomando. Toda esa enorme articulación que produjo la política de educación sexual integral también fue de gran potencia para la propia temática, ¿no? Y en ese sentido creo, por eso de alguna manera siendo decana trato de llevar adelante esta misma forma de pensar la universidad en humanidades y ciencias sociales, la relevancia del conocimiento que nosotras producimos, la validación del conocimiento que producimos, no puede hacerse solamente por el grupo de especialistas. También tiene que ser hecha con otros actores que además nos aportan su propio conocimiento. Así que creo que tiene que ver con la comunidad en general, ¿no? Eso es a lo que apuntamos. Estamos charlando con la doctora en educación Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Altos Estudios. Vamos a escuchar un muy buen tema musical y cuando volvemos seguimos charlando de educación, de sexualidades, de género por estos días que está tan complicada la cosa. Graciela, vamos a retomar la charla y hablábamos recién de una comunidad que tiene que tener diferentes actores para poder llegar a un buen puerto. ¿Cuáles son los propósitos formativos de la educación sexual integral? Bueno, hay una primera cuestión que probablemente la audiencia rápidamente piense, ¿no? Cuando nosotros lo hicimos muchas veces, cuando decimos, bueno, ¿vos tuviste educación sexual en la escuela? Entonces, muchísimas personas remiten a una charla que solía dar una empresa de productos femeninos, que ni siquiera era una persona de la escuela, que llegaban, te daban la charla, te repartían regalitos y ya está. Y ese era el recuerdo de la educación sexual que muchísimas personas tenían. Que era más biológico que otra cosa, ¿no? Digo, el estudio del aparato reproductivo y hasta ahí llegábamos. Exactamente. También otra vertiente, y esto también mucho tuvo que ver la pandemia del VIH-Sida, era pensar, bueno, educación sexual para prevenir infecciones de transmisión sexual, ¿no? Infecciones de transmisión genital. Entonces, una primera cuestión que hace el proyecto de educación sexual integral es tratar de deconstruir esa forma de pensar la sexualidad meramente como lo biológico o lo médico, porque además de que excede y en mucho digamos, la construcción del cuerpo excede y en mucho la dimensión material, el problema del enfoque biomédico es que además fue llevando a pensar a la sexualidad como un problema. Entonces, tengo un problema porque hay SIDA, tengo un problema porque quedan embarazadas las chicas, tengo un problema. Y esa es una manera de pensar la sexualidad que también restringe lo que, desde muchos, sectores académicos y políticos pensamos que tiene que ser el abordaje. La ley, por suerte, habló de la educación sexual integral y entonces incorpora la dimensión material, biológica, también la dimensión histórica y cultural, que era lo que decía hace un ratito, ¿no? Vivimos el cuerpo de una manera según la cultura, según la clase social a la que pertenecemos, según el momento histórico, según la edad y la generación, ¿no? También una dimensión psicológica, justamente emocional, que tiene que ver con el mundo afectivo, que tiene que ver con los sentimientos, y una dimensión ética, que obviamente también tiene que ver con los vínculos entre las personas, y también con el respeto por los derechos y también por el modo en que concibo que la otra persona es. Entonces, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, la primera cuestión, el primer objetivo es pensar que la sexualidad no es un problema, que no es una cuestión biológica, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con un modo de estar y de ser, y que a veces es padecer, y otras veces es explorar y disfrutar. Y de alguna manera en las escuelas no es solamente la profe de biología la que tiene que dar educación sexual, sino que son todas las materias. Para ello se hicieron lineamientos curriculares, todas las materias desde el jardín hasta el nivel secundario, por supuesto diferentes abordajes, diferentes perspectivas, pero no es tarea de una sola persona ni de una sola disciplina.
Y eso es lo más complejo de todo, porque a veces la profesora de lengua y literatura dice, pero ¿y yo qué tengo que ver? Claro. O la profesora de historia o la profesora de matemática, ¿yo qué tengo que ver? Cuando empezás a abrir, y acá hay una hipótesis que nosotras desarrollamos fuertemente, que es que en realidad toda educación es sexual, porque de alguna manera estás transmitiendo o silenciando estas dimensiones de las identidades, de los cuerpos, que de alguna manera van decantando, ¿no? Entonces toda educación es sexual. Ahora, toda esta educación que es sexual, ¿es la que queremos? Y no, porque si en la escuela secundaria las estudiantes no tienen oportunidades, por ejemplo, de manejar un microscopio o de manejar algunas herramientas, lo digo intencionalmente, una compañera de nuestro equipo hizo su trabajo en escuelas técnicas, ¿no? Entonces fue a una especialidad que era electricidad. Las personas, los chicos, las chicas que estaban estudiando electricidad habían elegido estar en electricidad. En el taller de electricidad no le dejaban a las chicas subirse a un poste, colocar unos cables, claro, porque suponían que eran débiles o que ese es el trabajo de hombres, que era un trabajo de hombres, pero las chicas habían elegido electricidad. Ahora, cuando vos mirás las escuelas técnicas o ciertas especialidades científico-tecnológicas, todavía hay poquísimas mujeres. Y eso también tiene que ver con la educación sexual integral, porque claro, tiene que ver con el mundo de oportunidades que desde la educación les mostramos a las chicas. Y lo que se brega constantemente, ¿no? Esto de la igualdad entre el hombre y la mujer. No hay diferencias, más allá de las diferencias del cuerpo, pero no más que eso, y se puede desarrollar perfectamente cualquiera, así como los muchachos también pueden ser no sé, si querés, diseñadores de moda, que sería una carrera que uno pensaría enfermeros, de forma retrógrada, que solamente es de mujeres, o enfermeros. Digo, si ellos pueden, nosotras también podemos. Ahora, ¿cómo se hace para generar procesos educativos que de alguna manera garanticen en la escuela esa igualdad entre hombres y mujeres? Mira, es un proceso largo, ¿no? Las escuelas no están ajenas, no son mundos ajenos al mundo social. Entonces, hay debates públicos que también entran a las escuelas. Hace algunos años hubo varios debates respecto de si una travesti podía ser maestra. Y eso generó claro, debates que hicieron que los equipos se pusieron a pensar cuáles eran los juicios y prejuicios que alojaban en la institución. Docentes travestis que en el nivel primario o en el nivel secundario habían sido fuertemente rechazadas. ¿Cuál es la imagen de la travesti? ¿O cuál es la imagen del varón homosexual, por ejemplo, estereotipo, ¿no? En todo caso, ¿no? Exactamente, es estereotipada. Entonces parece que son amenazas. Además hay otra cuestión que parece que fueran contagioso, o sea, es contagioso, ¿no? Entonces recién leí, discúlpame que te interrumpo, pero recién leí en las redes sociales una frase que fue maravillosa, fue: si alguien lee sobre educación sexual, que se puede volver homosexual, y alguien le contestó: ojo, no leas una revista de motores porque te vas a volver Transformer. Y realmente fue así, porque es cierto, ¿no? Digo, esto parte de la falta de educación, y entre medio de todo esto se mete la iglesia, me parece a mí, ¿no? Bueno, ¿cuán fuerte es la resistencia de la Iglesia Católica en un país que, si bien su educación es laica, tiene una fuerte presencia? Bueno, evidentemente la Iglesia Católica, las iglesias, pero la Iglesia Católica en la Argentina es un actor político en política educativa. Yo haría una distinción bastante también comprobada
entre lo que las jerarquías, lo que fue el debate. Yo integré la comisión de especialistas para la elaboración del documento base de los documentos curriculares, y había 2 compañeras que eran digamos, representantes de alguna manera de la visión de la educación católica, y fueron muy severas en condenar el enfoque de género, muy severas en pensar que la homosexualid es un desvío, y que entonces en tanto desvío hay que reencauzarlo, muy, muy severas en relación, por supuesto, en contra del matrimonio que no fuese entre hombre y mujer, o sea, la idea del matrimonio. Entonces, nosotros podríamos enumerar cuáles son los puntos innegociables. Cuando vos vas a trabajar a las escuelas confesionales, inclusive está estudiado, no todas las maestras tienen esa visión. Ni todos los papás que mandamos a los chicos a un colegio religioso tenemos esa visión. Bueno, mira, vos hablas en primera persona. Hablo en primera persona porque además me ha tocado, con el tema del matrimonio igualitario, han echado un hijo mío del colegio. O sea, no lo echaron, pero muy amablemente me dijeron que no me iban a renovar la matrícula porque el nene no pensaba de acuerdo a la comunidad. Te imaginarás que, en todo caso, después fuera del micrófono te cuento cuál fue mi respuesta, que no fue de las más educadas que hubo, pero sí fueron de las más justas, te diría. Pero estamos hablando de políticas educativas y me parece que ese es el punto al que debemos apuntarle, valga la redundancia, porque es lo que va a hacer crecer a nuestro país. Estamos, si me permitís un segundo, vamos a hacer un pequeñísimo corte. Estamos charlando con Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras. El tema es sexualidad, es educación, es género. Volvemos en un segundo y seguimos con esta charla. Seguimos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires en la 87.9. Esta es La Cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Y estamos justamente hablando con una de las docentes de la Universidad de Buenos Aires y tiene mucho para aportar. Hablamos de políticas educativas, hablamos de sexualidades, hablemos un poquito de género, por favor, porque a la luz de estos últimos días han pasado cosas realmente preocupantes. Gustavo Cordera, el cantante y referente juvenil, tuvo unas declaraciones que en algún momento alguien dijo que fueron infortunadas. Yo te diría que fueron aberrantes más que infortunadas. Lo hizo justamente, además, en el ámbito educativo. Fue en una clase de periodismo en TEA. Gente que también es un terciario, no son chicos de escuela media, no son chicos de escuela primaria, pero sigue siendo un ámbito educativo, y ahí se vertieron unos pensamientos muy terribles, como que una mujer necesita ser violada a veces para tener sexo. ¿Qué opinas del tema? Bueno, coincido con vos en la condena absoluta. Creo además que justamente, y coincido también en un ámbito educativo, en un ámbito donde su palabra es una palabra que tiene un poder particular, porque es invitado a un encuentro con gente joven, como vos decís bien, no es un referente, tiene mi absoluto repudio. Creo que ha habido una reacción bastante interesante, por lo menos por lo que yo estuve viendo en las redes, y además ya se suspendieron algunos conciertos. Y creo que la cuestión de la violencia de género es un tema que como sociedad estamos desplegando, estamos aprendiendo a reconocer y estamos aprendiendo a desplegar institucionalmente, ¿no? Cuando yo hace un ratito hablaba de padecer o de disfrutar al cuerpo sexuado, justamente cuando hablaba de padecer pensaba en estas formas de violencia. Y las formas de violencia que se ejercen materialmente tienen un antes, que es justamente un aparato de justificaciones que en muchos sentidos, son
sobre lo cual tenemos que trabajar educativamente, porque cuando se produce el hecho se desencadenan otros mecanismos que serán sancionatorios, punitivos, y veremos cómo se pueden ir construyendo nuevos mecanismos sancionatorios, ¿no? Porque también, siendo una cuestión cultural, yo creo que mucho más que poner una sanción económica, como a veces pasa, ¿no? La justicia, ¿qué hace? Bueno, o hay sanciones económicas o es la cárcel, pero nosotros tenemos que apuntar a una rehabilitación, tenemos que apuntar a una reeducación, ¿no? Pero todo eso es qué hacemos una vez producido y demostrado el hecho. Pero antes, ese conjunto de valores, de prejuicios, que yo decía recién, justamente de eso se trata la educación sexual integral, de contextualizar cómo históricamente se pensó que las mujeres eran locas o fueron condenadas y quemadas en la hoguera cuando tenían conocimientos que habían construido a partir de su experiencia, porque justamente la brujería fue una de las formas iniciales de la medicina, y cómo el poder médico usurpó el conocimiento de las mujeres, las condenó, y hoy lo vemos históricamente y podemos analizar cómo fueron mecanismos de poder que funcionaron en ese momento. Esa información, ese conocimiento, esa historización, lo mismo que pensar, en la antigüedad clásica, en Grecia, la homosexualidad era como parte de las relaciones posibles y además aceptables. Sí, y bien vistas, de hecho. Exactamente, y de alguna manera esa antigüedad clásica solo es estudiada en su dimensión de los grandes filósofos, y entonces la historia de la filosofía, Platón, Aristóteles. Poder historizar también cómo los vínculos humanos tienen una historia, cómo el deseo y también las formas del amor están encuadradas dentro de un límite de posibilidades y a veces exceden y saltan ciertas fronteras. Creo que esa es la función de la educación sexual integral, trabajar sobre el antes, de construir los prejuicios, de construir esa idea de que las mujeres son, ¿no? Las mujeres son, los varones son, porque también es interesante, y yo pongo mucho énfasis en esto. En muertes violentas, que desde el punto de vista del Ministerio de Salud se hacen muchas estadísticas, ¿no? Sí. Las muertes. ¿Qué es la muerte violenta? Muerte en accidentes, muerte por violencia criminalidad, o muertes en situaciones violentas, por ejemplo, de luchas entre patotas. Mueren muchos hombres, muchos varones jóvenes. O sea, de cada 8 personas que mueren por muerte violenta, 7 son varones y 1 es mujer. O sea, también la virilidad es un peligro para los varones. Claro, porque están criados también en esta cosa de ser... Esto me hace acordar mucho al sexismo que estamos viendo ahora con los últimos Juegos Olímpicos en Río, ¿no? Esta forma de tratar a las deportistas mujeres y a los varones. Y esto que vos decís, ¿no? El varón, cuando se refieren a ellos, es un luchador, es un campeón. Las mujeres no, las mujeres se han dedicado más, por lo menos el periodismo, y me... Digo, por un lado me tranquiliza y por el otro lado me intranquiliza. Digo, esto es mundial, no es solamente en la Argentina, ¿no? Porque he visto cronistas de diferentes partes del mundo refiriéndose a las gimnastas pidiendo más escote, dejando de lado que son menores de edad, ¿no? Uh-huh. Pidiendo más escote, uh-huh, o poniendo el énfasis en si tal o cual deportista era mamá y entonces cómo hacía para entrenar y a su vez llevar su vida de madre que nunca debe abandonar porque es la primera de todos sus trabajos. Y sin embargo, con el hombre los hombres son luchadores, los hombres son deportistas de elite, los hombres van por, ¿no? Digo, y también esto de tener que ser el macho, de tener que imponer la fuerza, es lo que vos estás diciendo, ¿no? Sí. Terminan después de muy mala manera. Sí, yo por eso insisto que
en principio la cuestión de los géneros es una cuestión relacional, es como un sistema sexogéneros. Claro. Entonces, se trata de relaciones de poder y se trata de construcciones subjetivas y por supuesto de instituciones, ¿no? Todavía cuando vos ves las fotos de los presidentes del mundo, de los sindicalistas, de los empresarios, del gobierno actual, los funcionarios, la mayoría masculina es abrumadora, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso es el poder político, el poder económico, el éxito económico, y la virilidad definida de ese modo, ¿no? De alguna manera también la educación sexual integral lleva a discutir ese mandato. Nosotras trabajamos en el proyecto anterior con chicos y chicas de primer año y de cuarto, de escuelas secundarias. Y los chicos y chicas de primer año tenían 14, algunos 15, poquitos, algunos 13. Y los varones, hablando en una cierta confianza y en una entrevista grupal, sentían que tenían fuerte presión para el debut sexual, la primera claro. vez, ¿no? Ellos cargan con la responsabilidad. Todavía. Entonces, demostrar virilidad es haber tenido relaciones sexuales coitales y poder demostrar, todavía está, ¿no? ¿Qué pasó? También pasó, y eso también es algo que tenemos que ver, la cultura consumista fue llevando a que las chicas también cayeran en eso. Y es cuánto te transaste, no sé, porque cada vez cambian las palabras, pero en la fiesta, también las chicas, o sea, el consumismo, la sociedad de consumo, también, y eso es algo que justamente tenemos que trabajar con calma en las escuelas, la sociedad de consumo lleva a consumir cuerpos y lleva a consumir ciertos cuerpos y lleva a ciertos límites que afectan a varones y mujeres, obviamente, y que afectan todas las formas de identidad sexual. Cuando vos tenés una lesbiana o una lesbiana que podés entrevistar y podés hablar con cierta calma, las lesbianas dicen, estamos invisibilizadas. Las políticas de género y la apertura más, podríamos llamar, amigables para las identidades homosexuales, fueron mucho más favorecieron mucho más a los homosexuales varones que a las homosexuales mujeres. Todavía la mujer lesbiana, justamente la mujer lesbiana que no va a ser madre, la mujer lesbiana que no tiene herramientas económicas, o la mujer lesbiana que no construye su cuerpo de acuerdo con el estereotipo femenino, porque hay mujeres lesbianas que que son femeninas en su andar, en su presentación, aspecto, exacto, y otras que no, que son bien masculinas. Bueno, la pasan muy mal, la siguen pasando mal. Entonces, todavía hay mucho para deconstruir reitero, será que soy pedagoga. Cuando hablo de educación no hablo solo de la primaria, hablo del secundario y también de la universidad. Ese es un tema que vamos a abordar en un minuto nada más. Ahora hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando con Graciela Morgade. Graciela, recién hablabas de lesbianas, hablábamos de su aspecto físico, ¿no? Pero a mí hay algo que me hace ruido. ¿Hace falta nombrar a alguien como lesbiana, como trans, como gay? O sea, es un ser humano. ¿Por qué le ponemos el mote? Mira, es una muy buena pregunta porque desde una perspectiva fenomenológica, o sea, fenomenológico sería pensar lo que vemos, ¿no? Lo que aparece. Una de las formas de identificación que más rápidamente aparece, prácticamente la primera, es la de la sexualidad. Y no estoy pensando solamente en cuando nace un bebé y se dice es nena o es varón. Claro. No, se dice es chancleta. Ni siquiera es chancleta. Es la chancleta que no sirve para ningún deporte, que es por ahí, de ahí viene la famosa chancleta. Digo, no se vayan a creer que lo dijeron. Es verdad. Pero pensemos, los estudios culturales y el sentido en general, desde el sentido común. Una de las primeras formas de identificación, cuando se habla de los crímenes, en general hay una fuerte necesidad de identificar sexo genéricamente. Además, el lenguaje, el castellano,
en particular el español que hablamos en nuestro país, en América Latina, es particularmente sexista. Y puntilloso. Exacto, y necesita distinguir también masculino, femenino. La enorme mayoría de las palabras tienen género y las identificaciones de las personas tienen género, pero es muy interesante porque vos decís, bueno, podría ser una persona, y yo coincido. Claro. Desde el sentido común, lo primero que se dice es una mujer, un hombre, y fíjate vos, cuando es asesinado un gay, se pone el énfasis en que era un gay. Y si no, una maestra, ¿viste? Yo siempre me pregunté eso, si francamente no tengo la respuesta. Cuando se dice una maestra fue asesinada, ¿no? Es como que siempre se agrega un condimento que parece que fuera peor. Entonces, que asesinen a una mujer es malo, pero si asesinan a una maestra parece que es muy malo. Hay un manejo de una necesidad de identificación de quién es ese otro o esa otra que fuertemente está influido por el sistema sexogenérico y bueno, este sistema sexogenérico es, y ahora creo que a esta altura del programa podría decir, lo caracterizamos como patriarcal. Uh-huh. Y desde otra lectura heteronormativo. ¿Qué significa esto? Que la heterosexualidad aparece como obligatoria y todas las otras formas de identidad aparecen como desvíos, ¿no? Claro. Entonces, en un sistema patriarcal, heteronormativo, en que cada vez que vemos a una persona necesitamos ponerle algún casillero, muy rápidamente aparece esta cuestión de, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? O qué distancia tiene con lo que debería ser. Entonces aparece la mujer machona, o el hombre afeminado. La marimacho. O la marimacho, claro. No, la marimacho. Claro. Son todas imágenes culturales a las que recurrimos cuando nos encontramos con alguien. Y a mí me pasó tengo un episodio personal muy, muy interesante, que son estas cosas que vos decís, qué bárbaro. Yo antes de ser decana, era secretaria académica de la facultad y arranqué a principios de 2010. Y un día abro la puerta y aparece una persona que claramente yo no podía encasillar en ninguna de mis categorías sexogenéricas, yo que tanto sé de este tema, porque yo sé mucho, digamos. Y sin embargo, y era Blas Radi, un compañero trans que venía a pedir que en la facultad lo anotásemos con su nombre autoasignado, antes de la ley de identidad de género. Y fue un enorme desafío para mí, porque yo tenía las herramientas institucionales, solo que tenía que convencer a todas las personas de que había que hacerlo. Y fue interno y fue administrativo, y ahí estuvo Blas, que es un compañero que de distintas militancias y nos seguimos cruzando en muchos espacios, estudiante de filosofía, que la había pasado mal en la facultad y venía pasándola mal y quería ser inscripto con su nombre autoasignado, con su identidad autoasignada. Sí. Obviamente, cuando se sanciona la ley de identidad de género, que es 2012, esto se facilitó y mucho, porque para algunas cosas necesitabas un nombre del DNI, para otras las internas, entonces la lista. La verdad que era absolutamente complicado. Uh-huh. Nosotras avanzamos. De hecho, Filosofía y Letras fue una de las primeras facultades que hizo una resolución en su consejo directivo donde se establecía que se iban a inscribir con su nombre autoasignado en la documentación interna. Pero como todos sabemos, y estamos en la UBA, sí, claro. La UBA tiene sus reglas y el título había que emitirlo de alguna manera, y en el medio apareció la ley de identidad de género. Por suerte para ustedes, para que le sacara un problema de encima burocrático, y por suerte para Blas, sí, que en definitiva tiene su identidad y su nombre que le corresponde. En su título, ¿no? Que eso es el tema más complejo, que el tema era, bueno, cuando se recibiese, ¿cómo íbamos a hacer para emitir el título? Claro, habíamos discutido. Ese número de documento no correspondía al nombre autoasignado. Exactamente. Entonces, todos estos pequeños episodios, estos momentos, te van también mostrando cómo
hay padecimiento y cómo estas leyes y todos estos proyectos culturales no son menores, porque hay algunas personas que piensan estas son pavadas, lo central es que hay pobres. Y yo coincido que todas estas dimensiones, todas estas cuestiones identitarias se articulan con un sistema económico. Absolutamente. Una chica trans no tiene muchas posibilidades de trabajo más allá de la prostitución. Exactamente. Y que estas son variables que también configuran el lugar en el sistema socioeconómico. Porque si una mujer no puede abortar o corre el riesgo, porque las mujeres abortan, claro, corre el riesgo de estar presa por abortar, sabemos muy bien que quienes tienen fondos, quienes tienen dinero, van y abortan en condiciones de seguridad, de salud y de cuidado muy distintas de otras que abortan. Que también es hasta ahí, ¿no? Digo, también con seguridad hasta ahí, porque tampoco se hace en una clínica, se hacen en consultorios, un poquito mejores que los consultorios a los que tienen acceso las chicas con mayor grado de vulnerabilidad, pero tampoco es que uno va directamente a una clínica y tiene a su entera disposición todo el sistema de salud. Así es, por supuesto. Pero estamos hablando de educación y yo pienso, por ejemplo, si me voy a manejar con la comunidad en general, periodistas salen de una universidad, los diseñadores salen de una universidad, y si voy a las revistas femeninas y a las revistas masculinas, hay una clara diferencia. La revista femenina me zambulle inmediatamente en un universo de frivolidades, de consejos de cómo cuidar mejor a los chicos, de cómo millones y millones de páginas gastadas en autoayuda, uh-huh, ¿no? Y si voy a dietas, cómo llegar flaca al verano, es absolutamente imposible si vos vas a empezar en septiembre. Pero ya empecemos, chicas, empecemos. Claro, ahora. O sea, ni siquiera tienen el tupé de avisarte cuándo tenés que empezar. En septiembre te dicen, llegás flaca al verano, morite de hambre en el medio, y esto parece un chiste, pero no, porque en definitiva cobra muchas vidas. Y si vas a ver la revista masculina, vas a hablar de política, de economía, de deportes. Digo, esa gente fue formada también en la universidad. Uh-huh. No me lo contestes ahora, pero decime cómo hacemos para que esto de alguna manera cambie, porque tiene que cambiar de arriba hacia abajo, me parece. Retomamos la charla con Graciela Morgade, había quedado ahí como una pregunta un poco extensa, ¿no? Pero digo, ¿cómo hacemos desde la universidad para crear profesionales que después no vuelquen en sus trabajos estos estereotipos y estas cuestiones que no ayudan a nadie? Uh-huh. Vos recién hablabas que tiene que ser de arriba hacia abajo, y yo creo que sí, tiene que ser de arriba hacia abajo con decisión política. Pero si no hay un abajo hacia arriba y no hay un punto de encuentro, tampoco las políticas tienen arraigo. ¿Cómo es ese de abajo hacia arriba? Explícame. De abajo hacia arriba, por ejemplo, hay una asociación de periodistas mujeres que hacen formación sistemática en temas de géneros. Uh-huh. Y hay algunas periodistas conocidas, queridas, Mariana Carvajal, Luciana Pecker, que se dedica a educación en particular, en Página 12, Sandra Char. Son compañeras periodistas que fueron desarrollando espacios formativos y también de alguna manera de militancia hacia los medios de comunicación, y ese para mí sería un desde abajo, ¿no? Bien. O sea, son las periodistas las que empiezan y yo también, imagínate que pensando en la universidad, nosotros no podemos obviar el modo en que la universidad se regula y se construyó y se regula. La universidad es cogobernada, hay 3 claustros. Ojalá en la Universidad de Buenos Aires en algún momento haya 4, el claustro no docente también se incorpore plenamente, ciudadanamente, uh-huh, en la universidad. Esos claustros tienen sus dinámicas, sus debates, y en la Universidad de Buenos Aires hay una tradición muy importante que es que los cambios de planes de estudio son producciones de las propias comunidades. No viene un experto, una experta de afuera y dice, bueno, ¿saben qué? Ahora vamos a poner un taller de género y no sé cuánto, vamos a transversalizar el concepto de género en todas estas materias y van a tener después una práctica en... No. Es.
Es de adentro hacia afuera. Exactamente. Entonces, lo que con muchas compañeras hace muchos años hemos hecho es ir creando áreas, institutos, seminarios, por ejemplo el que damos en Ciencias de la Educación, ya es un clásico de hace más de 20 años, que intentan ir haciendo cuñas en los planes de estudio y favoreciendo la formación que tienen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿es suficiente? Nosotras en este mismo momento estamos trabajando en formación de docentes y hicimos una encuesta en Filo, en estudiantes que están formándose como para ser profesoras, profesores, y saben que van a tener que encarar la educación sexual integral y nombran algunas instancias donde tuvieron formación. Ahora, en general consideran que es insuficiente. No se imaginan teniendo que encarar una clase o no se imaginan cómo en sus clases. En la facultad tenemos historia, filosofía, antropología, letras, educación, todas artes, todas estas carreras tienen profesorados, ¿no? O sea, título de profesor, profesora. Eso es insuficiente. Entonces, desde la decana, yo no puedo imponer que esto se haga. Lo que sí puedo facilitar que se visibilicen más estos aportes a partir de campañas o inclusive en este momento que empezó a instalarse, todavía no está reglamentado en la universidad, un protocolo de acción en temas de violencia de género que también tiene como uno de sus objetivos más importantes es justamente instalar la cuestión adentro de la facultad, adentro de la universidad, a partir de campañas, de difusión, etcétera. Pero también es multivariado. Sí. Porque, reitero, a veces yo soy de esta universidad y respeto profundamente, admiro y defiendo la forma de gobierno de la universidad pública y la participación. ¿Podría haber otro claustro de profesores? Sí, y también lo podríamos discutir. La UBA es bastante inmóvil en muchos temas, pero el plan de estudios y el contenido surge de las propias producciones académicas, de la investigación. Entonces, bueno, se retroalimenta. Entonces, es una combinación de activismo político, de producción académica, de ir mostrando las vacancias, pero finalmente la incorporación en los planes de estudio va a tener que ser de una comunidad que va a terminar levantando la manito y diciendo esto es lo que queremos. Y bueno, eso es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo, y para ir finalizando este programa me gustaría preguntarte, los últimos años la universidad y la comunidad en general se volvió más inclusiva, ¿no? Porque así lo marcaba la política de Estado. Con esta nueva gestión, ¿vos crees que hay un cierto ninguneo, un cierto desprecio hacia la universidad pública y esto de alguna manera puede socavar todo este trabajo que se vino haciendo y que se sigue haciendo hoy día? En este caso vamos a ir directamente por la educación y la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros estamos muy preocupadas, porque tal vez es una buena idea lo que vos decís, el ninguneo, porque más que explícitamente de las autoridades educativas, de los ministerios, mucho, más que una explicitación de los funcionarios, hay un marco, una especie de repertorio de notas periodísticas en algunos medios muy influyentes, como el diario La Nación o el diario Clarín, que yo podría decir tranquilamente, sistemáticamente atacan a la universidad pública, sistemáticamente. La masividad, la gratuidad, la inclusión. ¿Y por qué tantas universidades? Esto lo dijo el presidente realmente. Sí, que no hacía falta tener tantas universidades, ¿no? Sí, entonces yo creo que nuestra comunidad universitaria en general, nuestra universidad en particular, y eso sí está pasando en la Facultad de Filosofía y Letras, estamos primero absolutamente alerta, mirando y denunciando cualquier intento por socavar estas cuestiones. Por ejemplo, hace un mes y medio hubo una
atraso en el pago del Plan Progresar. El Plan Progresar es un subsidio que tienen los chicos entre 18 y 24 años para terminar sus estudios, y nosotros... y esto es una gran sorpresa, en la Universidad de Buenos Aires hay estudiantes que tienen Progresar, o sea, hay estudiantes que vienen de familias de sectores muy vulnerabilizados, digamos, ¿no? Y el Progresar se atrasó. Y ahí estuvimos acompañando el reclamo. Aparentemente había habido un tema de una demora pero no te podés demorar cuando se vive tan al día, ¿no? Y eso fue también una alerta que tuvimos. De alguna manera, para nosotros, la defensa que nosotros tenemos que hacer de la universidad pública es una defensa que no es una defensa corporativa, que nosotros nos defendemos porque cuidamos nuestros empleos, cosa que estaría muy bien. Sí, además no está mal. No está mal gremialmente. Pero eso es cuidamos nuestros empleos, peleamos por el salario, paritarias, que se reabran por favor, porque ya quedó totalmente insuficiente el aumento. Pero la otra dimensión, cuando hablamos de la universidad pública, estamos hablando del derecho a la educación superior. La Argentina suscribió el Acuerdo de Cartagena de Indias en el año 1998, 2008 fueron 2 hitos de la educación superior que ampliaron el referenciamiento de la universidad, entendiendo que el conocimiento es un bien público y que el de la educación superior integra el derecho a la educación. No es un nivel obligatorio. Justamente en el 2018 va a haber una conferencia en Córdoba, justamente vinculada con esto, ¿no? Con estas conferencias regionales sobre educación superior. De eso estamos hablando. Estamos hablando de la educación superior como derecho y de lo que un Estado tiene que hacer para garantizar esos derechos. Hemos logrado un poco y ahí falta un montón. Y falta un montón, sí, claro que sí. Y falta un montón que yo creo que no es, incluir no es solamente que vengan. Incluir es devenir inclusivos. Claro. Devenir instituciones inclusivas en donde un chico o una chica que tiene dificultades para estudiar tenga algún lugar donde recurrir y que no le dé vergüenza, porque pasa mucho en Filo UBA que les da vergüenza, porque también hay un tema ahí intelectual. Sí, claro. ¿no? Sí. Entonces, de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, Filo es como aquella donde decís, no, yo no me pongo a discutir con uno de Filo porque me pasa por arriba. Bueno, esa cuestión ahí de como una visión de un cierto elitismo intelectual, sí, nosotras no la tenemos. Nosotros pensamos que hay que dar educación de altísima calidad, pero yo estoy convencida, como reitero, vengo de educación, que uno puede enseñar cualquier cosa a cualquier persona si encuentra la manera de hacerlo. Y la responsabilidad es nuestra, porque no pienso que nadie tenga constitutivamente ninguna imposibilidad para poder aprender. El tema es que algunas personas aprenden de una determinada manera, otros aprenden de otra, otros necesitan otros necesitan estar solos, otros necesitan... Bueno, esas son las herramientas que de a poco, porque no es que tengamos millones de dólares tampoco, en Filo estamos trabajando desde bienestar estudiantil. Y bueno, eso es la inclusión. Devenir inclusivo. Devenir inclusivo son las palabras de Graciela Morgade. Yo diría que la comunidad toda deberíamos estar ahí firmes para que esto suceda y para que la universidad pública siga siendo pública y cada vez más inclusiva. Graciela Morgade, muchísimas gracias. Ha sido un placer recibirte aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. A ustedes me queda nada más que decirles muchísimas gracias por estar del otro lado del receptor. Nos encontramos el próximo domingo aquí en la Cátedra, el programa auspiciado por ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Chau, que tengan un excelente domingo.